Pues muy buenos días a todas y a todos. De verdad me siento honrado por estar en esta ocasión en esta Universidad Autónoma del Estado de México. Saludo y de verdad agradezco al doctor Jorge Alejandro Vázquez la invitación para estar aquí. Agradezco también a la barra de abogados del Estado de México para invitarme, tanto a la doctora Silvia Álvarez como al maestro Ricardo González y a la maestra Shamara de León. Esta obra que vamos a comentar el día de hoy, que les voy a presentar, es una obra muy didáctica, muy pedagógica, muy útil tanto para estudiantes de licenciatura como para profesionistas, para el gremio en general, para introducirnos en el conocimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y voy a utilizar hoy en esta ocasión algunos ejemplos que vienen incluidos en la obra con la finalidad de poderles hacer esta dinámica que es mucho de lo que va la obra, ¿no? La obra está pensada en una manera de introducir al lector, al estudiante, al profesionista en el conocimiento del Código Nacional. ¿Por qué? El Código Nacional es una ley, un cuerpo normativo muy extenso. Está conformado por 1191 artículos y 20 artículos transitorios. Entonces, imagínense la complejidad que tiene. Además, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a impactar, como lo decía el doctor Jorge González Caicedo, va a impactar técnicamente en todos nosotros, es decir, en el justiciable del día a día, puesto que la materia civil y familiar es la que agrupa el 70% de los asuntos que hay en los tribunales. Cuando se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dentro de la exposición de motivos, el Congreso de la Unión publicó un análisis que hizo en su momento el INEGI, un Censo Nacional de Administración de Justicia en el año 2021, y en ese entonces, imagínense ustedes, en 2021, con un tema que estábamos viviendo de pandemia, es decir, tribunales cerrados, es decir, la justicia detenida, solo en ese entonces teníamos en los tribunales del fuero común 1.500.000 asuntos en materia civil y familiar. Mucha gente piensa que es la justicia penal la que agrupa la que acapara los tribunales. No es así. El 30% de la justicia restante, es decir, este 70% es civil y familiar, y solo el 30% es penal, mercantil, laboral, administrativo, telecomunicaciones, es decir, todas aquellas otras materias, por así decirlo, que no forman parte del cúmulo de la justicia cotidiana. Entonces, este código lo mismo va a ser la herramienta que va a tener que utilizar el litigante para reclamar el cumplimiento de un contrato, el incumplimiento de un contrato, el pago de daños y perjuicios, el pago de una pena convencional, una acción pro forma, una acción real, que también para demandar el pago de alimentos, establecer un régimen de visitas y convivencias, una pensión compensatoria, establecer la posibilidad de una restitución, el tema sucesorio, es decir, agrupa lo que en muchas entidades federativas lo hace un diferente cúmulo de normas, ¿no? Entonces, además, la realidad que hay en nuestro país, tengo que decirlo, tenemos regímenes jurídicos muy discrepantes o muy diferentes. Cuando se expidió el Código Nacional fue a partir de una reforma constitucional que llevó a cabo el Congreso de la Unión y en apoyo con el CIDE, y se analizó que pues, la solución de conflictos en nuestro país era muy discrepante, al punto, siempre yo menciono este ejemplo por tener algo, un referente que todos podemos ubicar. El tema del arrendamiento es una figura, una institución que todos conocemos del derecho civil, el conceder el uso y goce temporal de un bien inmueble al pago de cambio del pago de una contraprestación. Pero ese uso y goce, cuando se viene a exigir en los tribunales, se exige de diferentes maneras y no se le da el mismo tratamiento en los tribunales. Hay tribunales, hay entidades federativas que regulan en su legislación procesal civil el tema del cumplimiento del pago de la renta, del pago de los daños y perjuicios que se pudieran causar, el pago de una fianza, el pago de cuestiones accesorias con ello y obviamente la desocupación y entrega del inmueble. Pero hay entidades federativas en los que únicamente tenemos al día de hoy regulado, por ejemplo, el desahucio, es decir, la desocupación y entrega de un inmueble. Entonces, ahí tenemos una diferencia de cómo se aborda una misma institución jurídica en nuestro país. Y no es la única situación que debemos mencionar, ¿no? También
este cambio que se ha hecho en nuestro país de sistemas procesales, de ese traslado que hicimos de sistemas procesales esencialmente escritos, ahora tener sistemas procesales esencialmente orales, porque recuerden ustedes que no hay sistemas absolutos con estas características. Predominan las características en uno u otro. Antes de 2008 en este país teníamos sistemas procesales en los que predominaban las notas escritas, es decir, en los que había etapas para ofrecer pruebas, en los que los términos eran más amplios, en los que el proceso, mientras el juzgador no me ponía la audiencia, pues esta no se llevaba a cabo, y eso era lo que redundaba en que el asunto tardara un año, año y medio, 2 años en resolverse, a partir de 2008, en que transitamos primero en la materia penal, 2012 en la materia mercantil, 2015-16 en algunos estados en materia civil y familiar, en otros no. Ustedes están en una entidad privilegiada que ha hecho para ello, pero hay otros estados que dan en nuestro país en donde únicamente existen juicios ordinarios civiles o juicios ordinarios familiares, es decir, con una connotación esencialmente escrita y que hacen que el proceso dilate mucho, ¿no? Y finalmente, 2020 también en la materia laboral, ¿no? Entonces, ahora en 2023, con la publicación de este Código Nacional, el legislador apunta a estandarizar, a homologar la forma de solución que tenemos en el conflicto. Entonces, adentrarse en esto, adentrarse en conocer el Código Nacional puede ser muy complejo. Insisto, ya les di algunos ejemplos de la pluralidad de instituciones jurídicas que regula el código procesalmente hablando. Pero además el código por ahí llega a tocar algunos temas que pudieran ser un tanto sustantivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia vicaria. Es una institución del derecho familiar novedosa que no ha sido reconocida en todas las entidades federativas. Este año ya hubo una reforma a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y ya se incorporó la figura como tal, pero no hay una regulación estándar. Entonces, el legislador también temas novedosos como ese lo decidió tomar en el código. Entonces, esta obra, ¿cómo está estructurada? Este libro está estructurada, primero, tiene un extraordinario prólogo, siempre lo digo en todos lados donde me paro, cuenta con el prólogo del doctor Miguel Carbonell, me honra mucho el que este extraordinario jurista haya dado una síntesis muy general de las características principales que tiene el código, y después en la obra desarrollo a lo largo de 4 capítulos aspectos fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares. El primer capítulo está enfocado a que el lector pueda conocer la regulación procesal de todos los juicios civiles que regula el Código Nacional. Es decir, el juicio ordinario civil oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio oral sumario, el juicio de arrendamiento inmobiliario oral, el juicio hipotecario oral, la inmatriculación judicial y el juicio arbitral. En la segunda parte del libro regulo o menciono, explico la manera, las características esenciales de los juicios familiares más importantes que tutela el código. Hay un juicio base o modelo, lo vamos a ver hoy, es la idea que tengo, darles un ejemplo de cómo funciona la mecánica del libro, en el cual en este juicio base, el juicio oral familiar, es el que se va a implementar para cualquier controversia familiar que no tenga tramitación especial. Y en el libro abordo otros ejemplos también, algunos otros juicios que tienen esta tramitación especial. Por ejemplo, el divorcio bilateral, que es el que se plantea cuando las partes están de común acuerdo, el juicio de adopción, el cual es un juicio oral que ahora se estandariza porque también es la regulación, el otorgar a un niño, niña o adolescente de manera definitiva en una familia no se abordaba de la misma manera en nuestro país. Los juicios sucesorios, el código regula 6 tipos de juicios sucesorios, 2 ordinarios que se plantean ante los tribunales, ya sea que yo tenga un testamento o no tenga testamento, 2 especiales que se tramitan también ante el tribunal, igual con testamento o sin testamento. La diferencia entre el ordinario y el especial es que en el especial desde un principio voy a aportar todos los elementos para que el juzgador dicte la resolución, es decir, los inventarios, los avalúos, el proyecto de partición, y 2 especiales que se pueden tramitar ante fedatario público, es decir, con testamento o sin testamento, siempre y cuando no haya controversia entre los herederos o legatarios del decuyos, ¿no? En la tercera parte del código, del libro, perdón, abordo la justicia cautelar. Esta es una gran
novedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La justicia cautelar existe en nuestro país, sí, ha sido tocada por las materias civiles y familiares. Voy a ser honesto, fundamentalmente siento que ha evolucionado más en materia familiar en los últimos años, pero el código trae una novedad. Además de incorporar las medidas clásicas que se pueden otorgar en este tipo de controversias, establece ahora que el otorgamiento de las medidas provisionales en materia civil se van a dar por el juzgador en dos momentos. Un primer momento con la pura petición de la demanda o con la pura contestación, y en ese momento la otorgo de manera provisional, escucho a la otra parte a través de un escrito de pruebas, alegatos, señalo una celebración de una audiencia oral a los 5 días y en esa audiencia oral decido si confirmo, modifico o revoco la medida cautelar otorgada en materia definitiva. Es decir, el código legislador tomó la estructura de ese gran referente cautelar que existe en nuestro país, que es motivo de orgullo para los juristas mexicanos, que es la suspensión en amparo, y de una manera muy similar ahora se aborda por el Código Nacional. Entonces, en la tercera parte de la obra desarrollo eso, es decir, cuáles son los diferentes tipos de medidas que se pueden otorgar en materia civil, también en materia familiar, porque el código establece diversas maneras para tratar de preservar o proteger a la familia, pero también para inhibir, paralizar, detener actos de violencia en contra de la familia. Y el código también busca que esto sea, que la justicia cautelar, que insisto, de una manera muy novedosa aborda por primera vez, también sea efectiva. Y esa efectividad se logra a través del tiempo. Es decir, estableciendo, por ejemplo, el código que cuando se solicite por un integrante de la familia el otorgamiento de una de estas medidas urgentes para hacer cesar este acto de violencia, el juzgador tiene 24 horas para conocer de ese fenómeno y hasta 72 horas para dictar la medida. Es decir, muy rápido, ya son horas, ya no tienen que ser días. Y sin que, estableciendo inclusive que basta con una simple notificación a las autoridades o respecto a quien pueda auxiliar con la finalidad de hacer cesar el fenómeno de violencia. Finalmente, en la cuarta parte de la obra abordo el tema de la justicia transitoria. ¿Qué es esto? Explico los 20 artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué? Porque lo anticipé y pensé que seguramente cuando tuve el acceso al código, me di cuenta que el código es complejo en la manera en establecer cómo se iba a aplicar el mismo. El legislador pudo habernos puesto un simple plazo de entrada en vigor y decir, pues a partir de esa fecha y se acabó, pero el legislador tenía la experiencia del tránsito a la justicia oral de otras materias y sabía que además de una vacatio legis había la necesidad de dar periodos para capacitar al justiciable y al operador jurídico para ello. Entonces, el código establece en el artículo segundo transitorio una regla de que los poderes judiciales de las entidades federativas y el federal van a tener que hacer en conjunto con los congresos de los estados y el de la Unión, hacer unas declaratorias de entrada en vigor y de ahí van a correr 120 días para que se aplique el código. Esto no pasando un límite del 1 de abril de 2027 y es ahí donde se ha dado la controversia o la mala interpretación que muchos juristas han hecho. Muchos juristas se han sentado y dicen, pues el código, si tiene ese plazo de 1 de abril de 2027, pues ese día entra en vigor. No, no es así. Hay un artículo primero transitorio del código que dice que el código entró en vigor al día siguiente de su publicación. El código se publicó el 7 de junio de 2023. Luego entonces desde el 8 de junio de 2023 está en vigor. Lo que sucede es que la aplicación puntual de cada uno de los juicios que regula el código se va a dar hasta que se hagan estas declaratorias de aplicación. Pero la realidad es que mientras en las referencias que hay a otras materias, estas declaratorias de entrada en vigor, tuvimos bastante tiempo para ello, en esta, por un lado, el tiempo es menos, puesto que ya se los anticipé, 1 de abril de 2027, para que en todo el país se den esas aplicatorias, pero además hay poderes judiciales de este país que están muy interesados en poner en mecanismo esto, porque finalmente esto, el objetivo final que tiene el código es reducir el tiempo de resolución de asuntos. Y lo hemos visto con una experiencia que todos conocemos o la mayoría de lo conocemos y que nos puede servir para verlo. Muchos de nosotros litigamos asuntos bajo el juicio ordinario mercantil y era un juicio que por tener esta mecánica de un plazo de 10 días para ofrecer pruebas, 30 para desahogarlas y periodos extraordinarios
de 60 días cuando las pruebas se desahogaban en el interior de la República, 90 días cuando había que hacerlo en el extranjero y un periodo extraordinario que le podías pedir al juzgador de hasta 90 días, el juicio se tardaba año y medio en resolverse, mientras que el juicio oral mercantil, que es la gran referencia que toma el Código Nacional para los dos grandes juicios base, el juicio ordinario civil oral y el juicio oral familiar, es un juicio que al no tener esa etapa de ofrecimiento de pruebas, no dar esa posibilidad de periodos extraordinarios, permite que el proceso se resuelva en primera instancia en 3, 4, 6, hasta 9 meses. Es decir, la diferencia es abismal. Entonces, los poderes judiciales de los estados, hay poderes judiciales importantes que tenemos conocimiento que este mismo año puedan sacar sus declaratorias de aplicación, de tal manera que si alguien, algún jurista, algún abogado se sienta a pensar que pues, el código es una norma que va a tener que aplicar hasta el 1 de abril de 2027, está en un grave error, puesto que el código puede ser que a finales de este mismo año ya se aplique en algunas entidades federativas o a principios a los primeros meses del siguiente año. Pero además hay materias del código que ya aplican. Por ejemplo, el tema de la regulación de la interdicción. El artículo 19 transitorio del Código Nacional establece la derogación de cualquier norma que establezca un procedimiento de interdicción para mayores de edad. Luego entonces yo no pienso que haya ningún juez ahorita que si se le presentara o le plantearan un asunto en ese sentido, es decir, darle trámite a un proceso de interdicción de un mayor de edad, ya teniendo como referencia el código, sabiendo que existe el código que está publicado y que entró en vigor, pudiera darle trámite a una institución de ese tipo. Entonces, ello nos permite concluir que el código aplica, ¿no? También el artículo 20 transitorio del código regula una institución, un procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición de personas, a partir de la realidad que desgraciadamente impera en nuestro país y que a través de una ley, también una ley general que tenemos, que ha buscado sintetizar la manera en cómo se lograba la declaración de ausencia o la presunción de muerte, ¿no? Eran procesos muy complejos, muy complicados, muy largos y que muchas veces pues únicamente declara y se llegaba a ese primer auto, ¿no? Al de presunción, al de declaración de presunción de muerte y con eso uno lograba los efectos jurídicos que necesitaba, pero no se concluía el proceso. Bueno, también el código establece que en aquellas entidades federativas en las que no esté regulado ese procedimiento, se puede aplicar ya desde el 8 de junio las disposiciones del código. Pero vamos a hacer un ejemplo, se los anticipé, de cómo va este libro, ¿no? Es decir, de cómo busqué de una manera didáctica, pedagógica y sencilla que el lector pueda conocer los procesos. Si me ayuda adelantando la presentación, vamos a adelantarle mucho, porque es una dele. Yo ahorita le digo dónde paro. Más, por favor. El libro tiene una gran herramienta, hasta ahí si quiere. Esa me parece perfecta. Como parte de esta experiencia pedagógica que tengo y de docente, me di cuenta cuando daba clases de Derecho Procesal a estudiantes de licenciatura que para un estudiante es muy complicado entender en qué momento se da cierta institución o cierta etapa del proceso, ¿no? Es decir, uno empieza a ver el código de su entidad y uno dice, bueno, sí, ya sé cuál es el término para contestar la demanda o el código tiene un término para ofrecer pruebas, pero eso en qué momento de la etapa del proceso va. A mí mismo me pasó como estudiante de la licenciatura cuando estaba estudiando la incompetencia. Yo decía, pero ¿por qué alguien, otra autoridad, es decir, la alzada, por qué tenía que resolver la incompetencia, ¿no? ¿Por qué no lo hace el juez de primera instancia que está resolviendo eso? Entonces empecé a desarrollar esta mecánica de estos diagramas, estos esquemas procesales, que también voy a decirlo, con mucho gusto los comparto en redes sociales, hay mucha gente que los ha visto, son muy útiles y es eso, ¿no? Entonces el libro contiene muchos de estos esquemas y la explicación detallada de cada uno de ellos. Y es una herramienta que puede ser muy útil para adentrarse en cada uno de los procesos de los que va el código y ya que me adentré el proceso, ya entender, ya tener esa estructura mental de cuáles son las etapas, los términos fundamentales y ya abordarlo en... Bueno, ¿qué artículos del Código Nacional regulan este juicio? Este juicio ordinario civil oral es el juicio base, es el juicio que voy a plantear, voy a utilizar para demandar la mayor cantidad de asuntos relacionados con materia civil. Solo si mi asunto tiene una tramitación especial, una vía especial, porque tengo una hipoteca, tengo un arrendamiento, voy a matricular un inmueble, me voy a esa vía especial. Pero si no, es este. Entonces, se regulan estos artículos.
456 a 469. Esto solo para el trámite. Hay que ir a unos artículos antes del Código Nacional que están regulados en algo que el legislador llamó etapa postulatoria, porque el legislador sabía de teoría general del proceso y sabía que como parte de la teoría general del proceso, los elementos comunes a una demanda, una contestación, se pueden aplicar a todos los procesos. Entonces, el código ahora nos establece que los requisitos de demanda o de contestación, el tema del allanamiento, el tema de las notificaciones, la rebeldía, son comunes para todos los procesos. Solo que tenga una tramitación especial, me voy a ir a los artículos específicos. Entonces, estos artículos 456 a 469 regulan en términos generales esta institución, este proceso. Vean cómo esta explicación que les doy de que hay que ir primero a la etapa postulatoria. La demanda está regulada en el artículo 235. En ese artículo 235 vamos a encontrar los requisitos para toda demanda que planteemos conforme al código, salvo que la demanda tenga una tramitación especial. Solo hay un proceso que tiene esa mecánica en materia civil, por ejemplo, el juicio oral sumario. Como es un proceso oral, desde un principio ahora adjunto mis pruebas, porque ya no hay esta etapa de ofrecimiento de pruebas que teníamos en los procesos ordinarios. Presento mi demanda, la recibe el juzgador, la analiza y el juzgador, si encuentra que hay alguna omisión o algo, me va a requerir por un término de 3 días para aclarar la demanda. Artículo 236. Subsano la prevención o desde un principio estaba ajustada mi demanda, admite el juzgador y ordena el emplazamiento. Y el código, esta mecánica que sigue también nos estandarizó términos, porque en algunos códigos procesales teníamos un término para contestar, un término para reconvenir. Siempre vamos a tener ahora los mismos términos para las dos partes para que no haya esas dudas. Entonces, emplazado el demandado, va a tener un término de 15 días hábiles para contestar la demanda. Artículo 239. Y en el 241 los requisitos de contestación de demanda, comunes ya a toda contestación. Si al contestar la demanda yo demandado principal reconvengo al actor, el término que va a tener ahora el demandado reconvencional van a ser 15 días hábiles para contestar. Artículo 242. Con la contestación de demanda principal o reconvencional le doy vista al actor por un término de 3 días. Artículo 241. Si se dan cuenta, estos primeros artículos 200, 200, 200, todos están en la misma etapa, en la etapa postulatoria del código, común para todo proceso. Ya hasta que entro a la etapa de audiencias o en los juicios especiales es en donde el legislador me reguló en específico cómo proceder. Entonces, ¿se desahoga o no se desahoga en esas vistas? El juez señala la celebración de la primera de 2 audiencias que va a tener este proceso, audiencia preliminar. Esta a los 15 días siguientes de que celebré, de que desahogué esa vista, artículo 251. Y es una audiencia que comprende primero la depuración del proceso, es decir, si alguna excepción procesal me destruye o me da por terminado el juicio, si no el juez busca conciliar, es decir, que las partes lleguen a un acuerdo. El código no aborda la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El legislador, que también por otra facultad constitucional tiene la posibilidad de legislar en la materia, expidió este año, el 26 de enero de 2024, esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y es en esa ley general en donde sí nos dice que es la mediación, la negociación colaborativa, el arbitraje, la justicia restaurativa, etc. En esta etapa, el juez, es decir, son 2 leyes que se comunican, que están interrelacionadas, el Código Nacional y la Ley General. Para mí, la Ley General de Mecanismos es la primera ley que deriva del Código, pero es la primera de muchas que tienen que derivar, porque también el legislador nos impuso la obligación de adecuar el marco normativo a lo que señala el Código. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, busca que concilien las partes. Si llegan a un convenio, se aprueba, cosa juzgada y se acaba el juicio. No llegaron a un convenio. Entonces, en ese momento hay depuración del debate. Para quienes tengan experiencias en juicios orales mercantiles, es lo que del juicio oral mercantil llevábamos en 2 etapas. Los acuerdos sobre hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. Si ya al contestar la demanda me reconoció que celebró el contrato de 1 de enero de 2023, me reconoció que el precio era de $1,000,000, me reconoció que ese precio se iba a pagar en 2 exhibiciones de 500,000, y es hasta el hecho cuarto donde hay controversia, es decir, que faltan $500,000 de pagar, ¿para qué voy a desahogar pruebas relacionadas con esos hechos? Vamos a ponernos de acuerdo y esos testigos los sacamos. Entonces, esa etapa de depuración de debate comprende eso.
Después, el juez admite las pruebas en ese momento y cita audiencia de juicio, la segunda audiencia, regulada en 3 artículos en este juicio base, el ordinario, del 466 al 468. El juez inicia con, les pide a las partes, esto es una incorporación, novedad del código, que formulen alegatos de apertura tendientes a acreditar teoría del caso. No es que el juez me va a calificar si lo hice o no lo hice, es una herramienta metodológica en donde esa argumentación que va a construir debe de estar compuesta por 3 cosas esencialmente. Un elemento fáctico, los hechos relevantes, aquellos hechos que no me va a controvertir la parte. Un elemento jurídico, es decir, la acción o la excepción que estoy haciendo valer. Y un elemento probatorio, anunciarle al juzgador qué pruebas voy a desahogar en esta audiencia para acreditar esa acción o esa excepción que quiero demostrar. Después se desahogan las pruebas con la mecánica que sigue el código. Hay pruebas que conocemos todos clásicas, pero ya desde un punto de vista oral. La testimonial, la pericial, la presuncional, los documentos, la instrumental, sí, pero también novedosas. Los documentos desde un punto de vista electrónico tienen valor. La declaración de parte, algunos estados estaba regulada, en otros no, que no es una simple confesional porque es un deponente que pasa de una manera libre y espontánea, le hacen un interrogatorio y contesta, o yo mismo, declaración de parte propia, yo oferente de la prueba, puedo pasar a hacer manifestaciones, etcétera. Se desahogan las pruebas, las partes forman alegatos de cierre y el legislador quiso del código siempre explicarnos qué va a pasar en ese momento. Ya sea que, por ejemplo, se dicte sentencia oral porque en ese momento está integrado el expediente, leyendo puntos resolutivos o dando recesos, un receso de 10 minutos o hasta de 10 días posteriores para continuar la audiencia. Finalmente dice que se puede pedir aclaración y el código estandarizó los recursos que proceden. Ahora ya nada más tenemos 3 recursos, a diferencia de esa complejidad que teníamos antes. Apelación, que esencialmente procede en contra de los fallos. La queja, que es la que vamos a interponer cuando no le dan trámite a mi demanda. O la reposición, que es el recurso que se hace valer en segunda instancia. ¿Por qué? Porque como el código sigue esta mecánica oral, la alzada tiene actuaciones. En la segunda instancia, por ejemplo, se pueden recibir pruebas supervenientes. En la segunda instancia, ante la alzada, puedo formular alegatos y es ahí donde va a dictar sentencia. Vamos a usar otro ejemplo, porque sé que tengo pocos minutos, pero les voy a otro ejemplo para que vean cómo funcionan estos esquemas. Si me ayuda con la siguiente. Vamos al que sigue inmediatamente, el ejecutivo mercantil. El ejecutivo mercantil, regulado en 3 artículos del código, el 470, 471 y 472, nos dicen qué documentos traen aparejada de ejecución. En el libro se los explico, ¿no? Por ejemplo, además de aquellos que sabemos siempre que traigan una obligación cierta, líquida y exigible, nos da ejemplos muy puntuales de qué documentos traen esa característica. Por ejemplo, la confesión judicial, un estado de liquidación de adeudo de cuotas ordinarias o extraordinarias que me hace el representante de la Asamblea General de Condóminos. Es decir, ese ya es un documento que puede traer a pareja de ejecución. Un convenio entre la Procuraduría Federal del Consumidor, un convenio asumido a través de un mecanismo alternativo de solución de controversia, es decir, un convenio de mediación, un convenio de arbitraje, un convenio de transacción, etcétera, los asumidos ante la Procuraduría Social. Todos esos traen una pareja de ejecución. Siguiente, por favor. Y aquí les explico en el libro, nuevamente, a través de este esquema, ¿no? Mi demanda debe de cumplir con algunos de los documentos que traen aparejada de ejecución del 470 al 472, ofreciendo todas mis pruebas y con los requisitos básicos, 235 que ya platicamos. Presento la demanda, el juzgador la revisa y puede prevenirme para que en 3 días aclare. Artículo 236. Si admite, el legislador en el 480 nos dijo qué efectos va a tener ese auto de admisión de este juicio ejecutivo civil oral. Por un lado, requerir de pago al demandado, ordenar que se le embarguen bienes y eventualmente notificar lo que doctrinalmente conocemos como un auto de exequatur, ¿no? El tiempo, se ordena ir a buscar al demandado, se le va a buscar y si no está, el código dice que por 24 horas se le va a dejar un citatorio y si no, ya en el 481 nos da las opciones que el actuario puede tomar, ya sea que entienda la diligencia con sus parientes, con los empleados del buscado
con edictos en caso de negativa a atender, abrir la diligencia o inclusive con vecinos. En ese momento, el 480 nos dice, te requiero de pago, si no hay pago te embargo bienes, te nombro depositario, ya le da ese efecto también el código, para que no haya esa duda, y en ese momento quedas emplazado. ¿Para qué? Para que en un término de 9 días hábiles contestes la demanda, artículo 480. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia o conoce el juicio ejecutivo mercantil, sabe que es un elemento fundamental que en el juicio ejecutivo mercantil no se puede suspender por ningún motivo la diligencia de embargo. El código, una novedad, 485. Si en ese momento el deudor consigna la cantidad reclamada para evitar gastos y molestias del embargo y se reserva el derecho de oponerse, en ese momento puedo suspender la diligencia. Que no pagó, no hubo esa consignación de cantidad, ya le embargué bienes y ya lo emplacé, dijimos 9 días hábiles, sin que haya reconvención. También en el libro abordo esas cosas. El legislador no nos dio ahí ninguno de estos artículos del 470, 485, 15 artículos, nos dijo el legislador si procede la reconvención o no en el juicio ejecutivo oral, pero a partir de la experiencia que tenemos en otros asuntos, quien haya litigado sabe que hay una jurisprudencia en materia mercantil que dice que en los juicios ejecutivos mercantiles no procede la reconvención, porque no es la razón de ser del proceso. Traigo un documento que traigo aparejada ejecución y que voy a hacer valer. ¿Por qué diablos me va a venir a reconvenir la otra parte esa situación? En algunos procesos especiales se vale para demandar la nulidad del documento, etc., pero en un ejecutivo no tiene razón de ser, es prueba preconstituida. Entonces, en el libro abordo esa jurisprudencia y concluyo que de la misma manera aquí no procede reconvención, puesto que el legislador no nos dio una mención específica ni un plazo para ello. Se le da vista a la otra parte por 3 días, señala audiencia de juicio en 10 días y con ello alegatos de inicio, desahogo de pruebas, alegatos de cierre y sentencia oral. Sentencia oral que al ser especial sí procede a apelación, pero ya ahora en un término de 9 días hábiles en forma escrita. No sé cuántos minutos tengo. ¿Quieren otro? Vamos a adelantarle ahora materia familiar para que sea útil. Si me ayuda a adelantar, por favor. Más. En el libro están todos los civiles. Sigamos. Hasta que veamos el oral familiar, para que tengan un ejemplo. Para que tengamos ahora de otra materia. Adelante. Bueno, esto lo podemos ahora. Siga. Adelante, te le digo. ¿Dónde está el esquema? Ahí está, Esto es la otra parte que les decía que trae mi libro, mi obra. Abordo en el capítulo 3 el trámite de las providencias precautorias civiles. Una gran novedad en el código. Reguladas en estos artículos 404 a 414. Primero, ¿cuáles son las medidas que se pueden otorgar? Nos las enuncia el 404. Radicación de persona, retención de bienes, depósito o aseguramiento de las cosas o documentos sobre los que va a versar el litigio o el aseguramiento de bienes. Al pedirlas, debo de ofrecer pruebas desde un principio, artículo 409. Y novedad del código, con toda medida cautelar, debo de acreditar apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Sí, esos elementos que conocemos de la justicia cautelar italiana, que se han incorporado a nuestro país en la justicia de amparo, ya los incorpora el código. Puedo pedir las medidas como acto prejudicial, es decir, antes de entablar el juicio, 405, con la demanda, 236, o con la contestación de demanda, también el que contesta puede pedir la 63. Solicito la medida. El juzgador en el 409 nos dice revisa y otorga provisionalmente. Y si acaso me puede pedir una garantía para asegurar la eficacia de la misma. Corre traslado a la parte demandada, afectada, para que se manifieste en 3 días y en 5 días señalo celebración de una audiencia oral, artículo 409, en la cual se formulan alegatos de apertura, se desahogan las pruebas relacionadas con la medida cautelar, cierro instrucción y juez, con el mismo 409, tengo 3 días hábiles para dictar una sentencia interlocutoria. Sentencia interlocutoria que puede confirmar la medida cautelar provisional, puede modificar la medida cautelar provisional o puede revocar la medida cautelar provisional. Esa medida cautelar provisional o definitiva, ¿cómo las puedo dejar sin efectos? Ya sea que se entabló como medida antes de juicio
y a los 15 días no se entabló el juicio, con ese efecto se puede pedir dejar sin efectos. Porque se presente una modificación o una revocación por hecho superveniente, artículo 414, o en el 911 fracción primera, apelación en efecto devolutivo. Si se dan cuenta, son artículos mezclados. El tema de qué procede en contra para dejar los efectos de la medida cautelar no los abordó el legislador en un mismo punto. En el libro sistematizo eso también y voy llevándote de la mano de cuáles son los elementos para ello. Además de esto, un tercero puede venir a reclamar el otorgamiento de la medida porque le está afectando, hay un secuestro de sus bienes, 415. En ese caso, ese tercero se manifiesta, se le da pista por 5 días al beneficiario de la medida y el juez señala nuevamente celebración de audiencia oral en la que decide definitivamente si otorga o no otorga la medida. Y otra vez, esa medida sería, si en caso de lo que se decida en esa audiencia en forma definitiva sobre esa medida que afecta al tercero, podría ser apelable, por ejemplo, en el efecto devolutivo. Seguimos, vamos a ver el último si quieren. Ahí está, el oral familiar. Regresemos uno antes nada más para que les dé la procedencia. 663 del código, aquí se los menciono, es la vía para cualquier controversia familiar, salvo las que tengan tramitación especial. ¿Cuáles tienen tramitación especial? Adopción, nombramiento de tutor y curador, divorcio bilateral, restitución nacional, no confundirla con la internacional que está en tratado. El código incorpora este nuevo proceso. Declaración ordinaria, la declaración especial de declaración de ausencia, consignación de alimentos y los juicios sucesorios. Ahora sí, este es el juicio base en materia familiar, juicio oral familiar, regulado en 20 artículos, 663 a 683. Inicio con una demanda que puede ser escrita o mediante comparecencia, es decir, videograbada, artículo 664, adjuntando pruebas, como toda demanda ya con la mecánica que sigue el código, y pudiendo solicitar medidas provisionales. Presento la demanda y si hay algún motivo de aclaración, los 3 días para aclarar, 664. Voy haciendo en el libro esa referencia al artículo, mencionándolo para que se ubique. Admite el juzgador 664, ordena el emplazamiento y van a ser 9 días para contestar la demanda, 665, y 9 días para reconvenir si es el caso que el demandado ahora reconviene al actor. Con la demanda o con la contestación o la reconvención, le doy vista al actor principal o actor reconvencional por 3 días, 670, y señalo la celebración de la primera de 2 audiencias. En los ordinarios siempre tenemos esta mecánica, las 2 audiencias. En los especiales solo es una. Esta audiencia a los 15 días siguientes de que se desahogó esta vista, y es una audiencia que tiene 2 fases. Primero, junta anticipada con el secretario, 671, y después con el juez. Y en la del juez, las mecánicas que ya anunciamos del ordinario civil familiar, es decir, la conciliación, la depuración del debate, la admisión de las pruebas y el señalamiento de la segunda audiencia. Audiencia de juicio. A los 40 días siguientes de celebrada esta preliminar, 670. Igual, empezamos con alegatos de apertura de cada uno, pero en materia familiar, acotados a 10 minutos. Se reciben las pruebas, se formulan alegatos de cierre y el legislador nuevamente nos insistió en qué opciones se pueden tomar. Dictar sentencia en ese momento leyendo puntos resolutivos o bien diferir para más tarde un receso o inclusive hasta 15 días siguientes. Por último, ¿qué procede? También te lo menciono en el libro y en los esquemas siempre te pongo cuál es el recurso. Apelación, artículo 911, fracción primera. Como está en la fracción primera, este es en efecto devolutivo, es decir, no suspende la ejecución que pueda proceder en la misma. Entonces, esto es mucho de lo que va mi libro. Introducirte, que puedas conocer la tramitación de los diferentes juicios civiles y juicios familiares que tutela el código. Insisto, también la justicia cautelar, porque me parece un gran acierto del legislador necesario, más hoy en día que sabemos que está en entredicho inclusive la suspensión de amparo, pero bueno, esperemos que ello no suceda exactamente. Y por último les decía, este tema de explicar a detalle la mecánica de entrada en vigor del código. Ustedes quédense con la idea, el código ya entró en vigor, artículo primero transitorio. Lo único que no hay es por el artículo segundo, es ya la aplicación de cada proceso. Eso se hará cuando se hagan las declaratorias por los poderes judiciales. Pero de verdad, créanme, no falta mucho. Yo tengo
Me han preguntado mi opinión sobre el código. Me parece que como toda norma es perfectible, pero el objetivo que busca, que es que la justicia en este país pueda ser más rápida, más coordinada, más homologada, me parece que lo persigue. Muchas gracias.